Cristian, ¿cómo andan? Hola, profe, buen día. Bueno, Hola, estoy profe. intentando. Hola, Anto, ¿vos que estás ahí? ¿Le pasas a los chicos? Sí, Porque estaba sí. intentando, buscaba a Dalila ahí. Bueno, voy a tratar de prenderle cámara a ver si se la sigo escuchando. Vamos a esperar un ratito más a ver si entran todos. Les cuento que soy la única que anda acá con otros dos profes más que vinieron y anda la directora por ahí dando vuelta, pero no hay nadie. Y estamos como medio jugaditos con los tiempos del juego Motor 2, así que, bueno, la idea es avanzar con el capítulo 2 de Castejón a Oliva y los del sé que les había dado para leer Gómez, ¿cierto? Que tenían que hacer eh, una lectura de eso, sacar las ideas principales y relacionarlas con eh, los contenidos, con lo que habían visto en el juego Motor 1. Los de Lee me parece que no, porque justo tuvieron salida, no nos vimos esa semana, así que no, creo que no vieron Gómez. Buen día para los que están entrando. Hola Sofi, María, ¿cómo andan? Hola, buenas. Ay, pensé que no íbamos a volver Buen día, más a profe. dormir. Hola Cristian, buen día Agustina. Bueno, vamos a esperar 5 minutos que vayan entrando. Hola Dalila, ¿cómo andás? Anto, mil gracias. Antonella nos arregló el castejón oliva, ese todo pata para arriba que teníamos. Así que ya lo voy a subir al aula, lo he dejado espectacular. Después me tenés que enseñar, Anto, porque yo estuve renegando con el castejón y no había forma de que quedara bien. Así que bueno, después me va a tener que dar una clase de eso. Bueno. Los de C, ¿leyeron Gómez o no leyeron nada? Bien, bueno, acá dice Sofi que no. Bueno, entonces para todos, ¿sí? Lean Gómez, saquen todas las ideas principales de Gómez y van a empezar a relacionar con el juego motor 1, con los contenidos del juego motor 1, para después verlo en la próxima clase.
y largamos con Castejón, ¿sí? Buen día, Sí, profe. buen día, buen día. Profe, Bueno, ¿qué temas tenemos voy que a... integrar Sí, con Juego Motor 1? en realidad Gómez lo que propone ahí, ¿sí? Es... eh, habla de dos saberes, del saber disciplinar y del saber didáctico, ¿sí? Nosotros el saber disciplinar lo fuimos recuperando, nos fuimos apropiando en Juego Motor 1, ¿sí? Y ahora vamos a hacer más hincapié en el saber didáctico en el Juego Motor 2. Pero bueno, lo que él propone y dice, bueno, ¿cuánto de saber disciplinar tiene que manejar un profe, ¿sí? Eh, para poder hacer un contenido enseñable, ¿sí? Eso es lo que él por ahí pone en tensión. Bueno, ¿cuánto del saber disciplinar? Y en realidad él lo que dice que entre el saber disciplinar y el saber didáctico, ¿sí? Hay como una relación dialéctica. Y bueno, presenta algunas, algunos componentes que son la primeridad, la secundidad y la terceridad en cuanto al conocimiento, ¿sí? Entonces, bueno, yo quería que ustedes revisaran un poquito eso, ¿sí? En realidad es una ponencia, han estado haciendo un trabajo de investigación con otros profes, entonces, bueno, traen como varias cuestiones de la práctica y van entrelazando con categorías teóricas, serían, ¿sí? Sobre el saber disciplinar y sobre el saber didáctico. Entonces la idea es, bueno, que ustedes puedan relacionar lo que vieron en el Juego Motor 1 con eso. También habla ahí de la educación física y del conocimiento de la educación física que ustedes lo vieron en el Juego Motor 1 cuando vimos el conocimiento práctico, ¿sí? Ese saber cómo, que tiene que ver con lo procedimental. ¿Se acuerdan que David y Peiro lo traen a Arnold con ese conocimiento práctico, porque él es el que habla de ese conocimiento práctico, y que dice que ese conocimiento práctico tiene dos sentidos, uno fuerte y uno débil? Bueno, también ponen en cuestión esto del conocimiento. Entonces la idea sería que ustedes saquen esas categorías teóricas que presenta ahí Gómez y que la puedan relacionar con algunos contenidos que ustedes vieron en Juego Motor 1. Es deseable que los puedan relacionar, ¿sí? Para eso van a tener que posiblemente algunos revisar, algunos otros capaz que puedan trazar esa relación. Pero bueno, la idea es que ustedes vayan leyendo textos, vayan relacionando, vayan pudiendo tener con qué argumentar al final la propuesta que ustedes van a hacer, ¿sí? Por eso es que por ahí aparecen estos textos como para ustedes por ahí como muy teóricos, pero que en realidad les van a ayudar a posicionarse, ¿sí? En cuanto a la propuesta. ¿Por qué ustedes están proponiendo esto? Y desde argumentar desde el contenido, ¿sí? Siempre decimos que es importante que cuando nosotros queremos enseñar un contenido, que lo conozcamos. Bueno, algo de eso habla acá Gómez y plantea, bueno, ¿cuánto es que tiene que saber el profe de ese saber disciplinar? ¿Sí? Que tiene que ver con el saber de la materia. Así que ahí la idea es que ustedes lean y que puedan trazar relaciones entre el Juego Motor 1. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, se entiende, profe. Bien, bueno, entonces vamos a algunas cuestiones. Primero, las observaciones. Bueno, estoy armando como, en realidad no va a ser una grilla de observación la que voy a subir, ¿sí? Son algunas cuestiones que ustedes tienen que tener en cuenta para las observaciones.
entendiendo que ustedes vienen de 2 años de pandemia, de una práctica profesional docente en primer año donde no observaron, y con una práctica de nivel inicial que algunos fueron al jardín y pudieron observar y otros directamente no fueron. Entonces, un poco como complicado, y algunos van a estar como principiantes con estas observaciones. Entonces la idea es que ustedes vayan en grupo y puedan hacer entre 4 y 6 observaciones. Esas observaciones las necesitamos porque en realidad van a ser insumo del Juego Motor 2 y vamos a ir analizando en el correr de las clases esas observaciones, ¿sí? Lo ideal sería que ustedes puedan hacer un registro tipo no gráfico, lo suficientemente denso, ¿sí? Como para que nosotros podamos anclar lo teórico que vamos a ver en el Juego Motor 2. Como ser, bueno, sobre qué enfoque, sobre qué modelo se mueve el profe, cómo está recuperando el contenido. ¿Cuántos serían que Dalila? Acá me está haciendo una pregunta, Dalila. ¿Cuánto sería el grupo? ¿Cuánto serían las Las clases a observaciones? No sé. observar. Sí, las observaciones, profe. Sí, entre 4 y 6, dijimos, ¿sí? Un mínimo de 4, un máximo de 6. Entendiendo que ustedes tienen la vinculación territorial, las prácticas, ¿sí? Por ahí sería como más deseable que ustedes pudieran observar un poco más. ¿Y por qué también? Porque a ustedes les toca esta cursada en el primer trimestre, que seguramente todavía no han ido a las escuelas a hacer su práctica de primaria. Entonces tampoco están en contacto con chicos de la edad del juego motor, ¿sí? Exactamente, Dalila. Los grupos que ustedes tienen que ver es entre 9 y 14. Elijan un solo grupo. No vayan a ver a los de 9, un día a los de 12, no. Elijan un grupo, como si fuera el grupo clase de ustedes. Porque después ustedes van a sacar, ¿sí? Ahí como el diagnóstico, la caracterización de ese grupo para ustedes poder realizar la propuesta, ¿sí? Entonces, esto en realidad va de la mano con la práctica, ¿sí? Con la práctica que ustedes están cursando. Pero bueno, vamos un poco más rápido que en la práctica, porque posiblemente los profes de práctica ni han visto ni observación, ni diagnóstico, ni nada de eso. Es deseable que sea en lo no formal. ¿Por qué en lo no formal? Porque para entrar a la escuela van a tener problemas, para entrar a la escuela van a tener que estar pensando que justo el profe esté dando los contenidos de juego motor y que a veces no sucede, ¿sí? Entonces, lo que yo les recomiendo es alguna escuelita o algún club, ¿sí? De niños entre 9 y 14, ¿sí? Que estén aprendiendo algún juego deportivo, ¿sí? El registro. ¿Qué es lo que tengo que registrar? ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan cuando vieron la práctica profesional docente a Freire, que vieron la situación educativa? El educando, los estudiantes, el contenido, el tiempo pedagógico y el espacio pedagógico. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que observar, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Qué hace el docente? ¿Sí? ¿Cuál es la vinculación con el contenido? ¿Cómo se vinculan docente, estudiante, contenido? ¿Qué pasa con los estudiantes? Los modos de intervención de los profes, ¿sí? Lo que dicen, lo que están presentando, cómo están armando ese escenario de aprendizaje, ¿sí? Cómo se va dando ese espacio y tiempo pedagógico, ¿sí? Por lo tanto, ahí van a entrar las tareas, los juegos, los modos de intervención del profe, qué contenido quieren enseñar, qué están enseñando, ¿sí? Bueno, todas esas cuestiones por un lado. Y por otro lado,
vamos a ver, bueno, las características que tiene ese grupo, ¿sí? Yo les voy a subir esa grilla, pero en realidad yo no quiero que ustedes agarren la grilla y empiecen a poner crucecitas, sino que ustedes hagan el registro, ¿sí? Ese registro denso, ¿sí? Traten de que en ese registro denso ustedes solamente escriban lo que dice, lo que hace el profe, los estudiantes, lo que pasa en la clase, ¿sí? Es un momento donde ustedes tienen que hacer foco en esa observación nomás y no en decir, ah, mira, acá lo puedo relacionar con esto, o no, eso lo vamos a hacer después, ¿sí? Ustedes traen la observación así para que nosotros después lo trabajemos en clase. Y ahí podemos anclar, bueno, sobre qué modelo, sobre qué enfoque está trabajando el profe, cómo está entendiendo los sujetos, qué está pasando con el contenido del juego motor, ¿sí? Hay una buena progresión, hay una buena secuenciación, qué, eh, qué modos de intervención está utilizando, ¿sí? Usa mucho el ejercicio, se para más sobre los juegos, bueno, todas esas cuestiones las vamos a ir viendo a partir de esas observaciones que ustedes traigan. Y a partir de esas observaciones vamos a hacer como un diagnóstico. Ustedes tienen que hacer como un diagnóstico de ese grupo. 4 diría yo, Guillermo. Acá me está preguntando Guillermo cuántos integrantes en el grupo. Sugiero 4 y sugiero que vayan de a 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno no está como muy práctico, pierde muchas cosas en las observaciones. A partir de ya, acá me dice, ¿a partir de cuándo, Guadalupe? A partir de ya, por eso les he venido diciendo de que ustedes vayan, ¿sí? De que vayan viendo dónde lo pueden hacer, si necesitan alguna nota, porque si necesitan alguna nota, hay que hacerla, la tenemos que hacer firmar por la directora, por ahí ustedes ya están en un club, ¿sí? Y tienen el acceso. Sí, Anto, te escucho. Profe, tiene que ser que se enseñe, o sea, el contenido tiene que ser juego deportivo o motor, o puede ser un deporte. Sí. Bueno, es que, ¿con qué se van a encontrar ustedes? ¿Con que el profe está dando vóley, o está dando handball, o está dando hockey, o está dando fútbol? ¿Sí? Ahora, ¿qué está haciendo el profe? ¿Sí? ¿Cómo es el enfoque? ¿Cómo es esa enseñanza? En realidad vamos a hacer poco ahí, ¿sí? Entonces posiblemente, Anto, ustedes se encuentren con que el profe tiene una línea, ¿sí? Muy tecnicista, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa con ese grupo? ¿Sí? ¿Cuáles son las dificultades que ustedes ven en ese grupo? ¿Sí? Por eso es que ustedes van a armar esa propuesta en base a ese grupo, ¿sí? Seguramente que nos vamos a encontrar con algunos profes que tengan algunas cuestiones de los juegos motores y con otros que no. Y nos vamos a encontrar con profes que no son profes, que son entonces, bueno, también es como que tienen otro posicionamiento, ¿sí? En la escuela primero es difícil que ustedes enganchen justo que el profe esté dando el contenido en juego motor. Y hay algunos profes que no dan juego motor, ¿sí? Hay profes y se lo van a encontrar ustedes ahora cuando vayan a la escuela, que les va a decir, bueno, tenés que dar vóley, tenés que dar handball, y a lo mejor están hablando de un segundo grado y al profe se le ocurre que tiene que dar práctica. Por eso está bueno que ustedes vayan a observar y vayan viendo, bueno, con qué nos encontramos, ¿sí? Para poder relacionar con los textos,
¿sí? Y para poder reflexionar sobre esto. Bueno, ¿qué se está haciendo en cuanto a los juegos motores? ¿Sí? ¿Cómo están enseñando el grupo? Para decir, bueno, ¿cuáles son las dificultades? ¿Sí? En cuanto a la coordinación, en cuanto a lo táctico que tienen los chicos, qué es lo que no están pudiendo resolver, por ahí poder visualizar el juego. Bueno, los chicos van todos detrás de la pelota, o tienen un juego más abierto, entienden bien, comprenden bien lo que tienen que hacer, de qué va el juego, el objetivo del juego. Bueno, todas esas cuestiones, ¿sí? Las vamos a ir viendo, las van observando y las van registrando, ¿sí? En relación al contenido y en relación a las dificultades que tengan los estudiantes, ¿sí? En realidad son pocas las observaciones, pero también entiendo que no les puedo pedir más, ¿sí? Porque sé que tienen muchas cosas. Entonces, a algunos les sugiero que sean prácticos para esto. O sea, que si a lo mejor ustedes van a un club y pueden hablar con el profe que está dando a la otra hora y pueden enganchar ahí, lo hagan. O sea, eso no hay problema. Es más, creo que de esas observaciones vamos a sacar un montón de cosas que vamos a poder ir relacionándolas con los textos, ¿sí? Bueno, no sé si tienen algunas preguntas, porque si no me gustaría entrar con la presentación, ¿sí? Eh, de Castejón. No sé si han leído el capítulo 2. Bueno, algunos que sí lo leyeron, se quedaron ahí como con esa sensación amarga, digo yo, ¿no? Que la otra vez me contaban, y dicen, bueno, entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el modelo a seguir? En realidad, Castejón está proponiendo como varios modelos, pero en realidad no hay un modelo que digamos, este es el modelo, ¿sí? Lo que nosotros ahora vamos a ver, ¿sí? Algunas cuestiones que tienen que ver con las ventajas y las desventajas, si se puede decir, ¿sí? Si, se- si podríamos decir ventajas y desventajas en cuanto a los modelos. Y en realidad lo que hace acá Castejón, eh, ¿están pudiendo verlo? Sí, Sí, ahí se ¿O no? ahí sí, ¿Sí? profe. Sí, Bien. profe, sí se ve. Bueno, en realidad lo que está haciendo Castejón acá es una comparación, ¿sí? Entre los diferentes modelos, ¿sí? No sé si empezar por este o empezar y después volver acá. Bueno, por un lado lo que dice Castejón, dice, bueno, hay relaciones entre fines y propósitos en cuanto a los modelos y a las instituciones, ¿sí? Esto un poco tiene que ver dónde estamos nosotros, ¿sí? Si los propósitos son educativos, estamos en una escuela, en el ámbito del sistema educativo, ¿sí? Por ahí los modelos que priman podrían ser los comprensivos, sobre todo los horizontales. Cuando habla de horizontales, habla de múltiples modalidades, es decir, no hacer foco en un deporte, sino en un enfoque más generalista. Y también habla de que hay otros propósitos fines que son los de rendimiento, ¿sí? Que eso tiene que ver con los clubes y con las federaciones. Ahí estoy viendo que hay con las federaciones, ¿sí? Y que el modelo en realidad sería el tecnicista, es decir, que se hace foco sobre esa modalidad deportiva, sobre a lo mejor el fútbol o el básquet, el vóley, ¿sí? Bueno, esto es un poco lo que decía Sairulo Vargas cuando habla
habla de los valores educativos, no sé si se acuerdan que Sairulo Vargas dice, bueno, el objetivo que tiene el club en realidad es ganar, y el objetivo que tiene la escuela o el sistema educativo es educar, ¿sí? Entonces, bueno, tiene que ver con esto, estas cuestiones que propone, ¿sí? Ustedes, como son profes de educación física, y seguramente muchos ya están trabajando en los clubes, se van a encontrar con ese dilema, ¿sí? De que muchas veces los objetivos y los propósitos, ¿sí?, que persigue el club, por ahí también es como que de alguna manera ponen en tensión, digamos, la formación de ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque buscan que haya resultados favorables para a lo mejor clasificar, para a lo mejor ganar, y por ahí nosotros estamos viendo que esos grupos necesitan más tiempo, necesitan otro tipo de aprendizajes, ¿sí? Entonces por ahí, si bien yo siempre digo, ustedes tienen el plus de que tienen toda la parte pedagógica para enseñar algo que no tiene a lo mejor un deportista, que puede tener mucho conocimiento del deporte y mucha práctica, pero no tiene el saber didáctico, ¿sí? Es esto que pone en tensión ahí Gómez, el saber didáctico. Entonces por ahí ustedes se encuentran con eso, y de hecho ahora cuando vayan a observar se van a encontrar con varias sorpresas, ¿no? Y también creo que entra en relación en cómo hemos sido enseñados, ¿sí? Porque posiblemente y seguramente ese deportista va a reproducir cómo se le enseñó ese deporte, ¿sí? Y hace esa reproducción sin ninguna reflexión ni nada. Vieron que nosotros siempre nos hinchamos con la práctica reflexiva, que hay que mirarse, que hay que ver qué estamos haciendo. Bueno, es por todo esto, por no reproducir, ¿sí?, algunas formas en las que hemos sido enseñados, y que generalmente hacemos eso. ¿Por qué? Porque es más práctico, porque es algo que de alguna manera ha dejado huellas en el cuerpo, como dice la Rosa. Bueno, vamos al aprendizaje comprensivo. Ustedes ya vieron esto en el juego motor 1. Párenme, pregúntenme, abran los micrófonos porque yo ya no los estoy viendo, ¿sí? Y si se duermen, ronquenme, así me doy cuenta. Bueno, el aprendizaje comprensivo. Bueno, el aprendizaje comprensivo tiene que ver con la comprensión, ¿sí? Con lograr esa comprensión del que aprende. Y no en realizar solamente las acciones y que no se entiende por qué se hacen. Esto tiene que ver con eso que ustedes también vieron, ¿sí? Con el conocimiento en sentido fuerte. Profe, Los chicos no... Sí. si está pasando las diapositivas no se ven en pantalla, se quedó solamente en la primera. Es por si se está No me basando. diga. Sí, solamente se Sí. ve propuesta y el capítulo que dice. O sea, la primera pantalla. No te puedo creer. Bueno, a ver, voy a salir. Ay, ¿cómo Poné de están última viendo? compartir pantalla completa y no solamente una pestaña, y ahí te va a aparecer todo. A ver. Yo ahí les estoy pasando. Ustedes Ahí se no están ve, viendo ninguna. ahí sí se ve la segunda. Bueno, no empecé por eso, así que... Ahí, ¿la ahí ven también bien? quedó. Sí, ahora se ve que cambiar. Bueno, eso es lo que hablamos primero, ¿sí? En Sí, cuanto sí. a los fines y los propósitos. ¿Sí? Y ahora estamos acá, en el aprendizaje comprensivo. ¿Sí? Eh, a ver. Profe, después lo puedes Bueno, subir, gracias por por favor. avisarme. Sí, lo voy a subir al aula, no se preocupen Gracias. que lo subo. Bueno,
El aprendizaje comprensivo decíamos que implicaba hacer foco en la comprensión, ¿sí?, del que aprende, no que los chicos hagan algo por hacerlo y que no entiendan por qué. Esto tiene que ver con esto también que decía Perkins, ¿se acuerdan? De que decían, tiene que valer la pena jugar el juego completo, ¿sí? Y jugar el juego completo tenía que ver con la comprensión, ¿sí? Y con ese diseño del conocimiento, ¿sí? Ese saber disciplinar que habla Gómez. ¿Cómo yo voy a poner en juego, ¿sí?, el contenido que quiero enseñar? Con esto quiero decir que el hecho de que yo presente, quiero enseñar, por ejemplo, una lógica de invasión y presente un juego que responda a la lógica de invasión, no quiere decir que los chicos van a aprender, ¿sí? Para que los chicos logren la comprensión tienen que suceder muchas cosas y no solamente poner el cuerpo, sino también poner en juego, ¿sí?, procesos cognitivos. Por eso es que nosotros en el juego motor intervenimos mucho con las preguntas, ¿sí? Porque eso también a nosotros nos va dando pauta de qué están comprendiendo los chicos o si realmente están comprendiendo. Entonces, bueno, esto que le decía, se resalta la importancia de lo cognitivo. Preguntarnos qué va primero, nosotros los docentes. Nos tenemos que preguntar qué va primero para nosotros en el aprendizaje comprensivo, lo táctico, lo técnico o lo estratégico, ¿sí? O los dos, ¿sí? Ya cuando veamos los modelos, vamos a hablar un poquito de todo esto, ¿sí? Tenemos que lograr, ¿sí?, esa ventaja cognitiva. Y para eso, dice, se hace foco en el conocimiento y la experiencia de los juegos deportivos colectivos. El chico tiene que lograr esa ventaja cognitiva, pero la única forma de lograr esa ventaja cognitiva es haciendo y comprendiendo lo que se hace, ¿sí? Es decir, esto, ¿se acuerdan que lo vieron cuando vieron los juegos modificados? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablaba de este conocimiento en sentido fuerte, en donde los estudiantes podían realizar algo y podían explicarlo, ¿sí? ¿Cuáles eran los procedimientos que habían entrado en juego? ¿Cuál es el reto como docente? Bueno, cómo diseñar el conocimiento para que los estudiantes puedan organizar sus recursos cognitivos. Esto también va de la mano con la apropiación del contenido y cómo aprenden los estudiantes. ¿Qué les pasa a los estudiantes cuando se les presenta un contenido nuevo? Esto ustedes han visto mucho de aprendizaje en desarrollo, ¿sí? Han visto la fase del aprendizaje, cómo es que los chicos van aprendiendo, han visto también a Piaget, ¿sí?, cuando habla de cuando se le presenta algo nuevo, existe ese desequilibrio, ¿sí?, que implica después una acomodación, una adaptación. Entonces, nuestro reto es que puedan organizar esos recursos cognitivos y motores para solucionar los problemas del juego, sin tener que dominar la técnica, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando los estudiantes, ¿sí?, cuando nosotros les presentamos un problema motriz, los estudiantes tienen que tener con qué para solucionarlo. Si no tienen con qué solucionar, vamos a tener que trabajar en ello, ¿sí? Bueno, acá está un poquito esto que yo ya como que me vengo adelantando, ¿sí? Los juegos deportivos colectivos, el conocimiento práctico del saber cómo, ¿sí? En un sentido fuerte tiene que ver con la comprensión de los procedimientos implicados en el juego y la adquisición contextual de las habilidades. Bueno, esto David lo trae y lo pone muy así como que una habilidad técnica va a encontrar el sentido en el contexto
que se aprende, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan cuando cuando Davis toma a Brenda Reed y habla del modelo aislado y el modelo integrado, ¿sí? Cuando yo enseño, ¿sí? Desde el modelo aislado y enseño el gesto técnico, ¿sí? Enseño las partes de ese gesto técnico y después lo llevo al juego, es posible que el chico no pueda hacer esa integración al juego. ¿Por qué? Porque en realidad lo que dicen los autores, que la habilidad técnica tiene que ser enseñada en el contexto, ¿sí? En el contexto en que se desarrolla, en donde se produce, ¿sí? Entonces, de esa manera toma significado para el estudiante lo que aprende. Bueno, Profe, el eso es más modelo o menos lo que habíamos hablado en la clase pasada, Ujú. Sí, enseñar desde lo... en realidad tiene que ver con eso, porque ahora vamos a ver los modelos y vamos a ver diferentes modelos, pero van a ver que todos los modelos de la enseñanza comprensiva tienen algunos puntos en común, ¿sí? Y tienen como pequeñas diferencias, que es lo que vamos a ver. Por eso yo puse las dos filminas eh, de los cuadritos de Castejón, pero las vamos a ver al último, ¿sí? Bueno, el modelo comprensivo que busca reconocer problemas a resolver, generar soluciones, identificar qué recursos motores tengo para responder a eso, ¿sí? ¿Qué hace eso? Permite reconocer las pautas de acción con respecto al objetivo. Entonces, nosotros como docentes, si estamos dentro de una enseñanza comprensiva, deberíamos pensar, ¿sí?, que tenemos que hacer foco en los aspectos contextuales y en los principios tácticos de los juegos deportivos colectivos, ¿sí? Después vamos a ver bien los modelos. Acá, bueno, esto un poco, algunas cosas ustedes ya la han visto en Davis, ¿sí? Que acá vieron que retoma bastante todos los autores que nosotros hemos visto, Castejón. Por un lado el modelo técnico, por otro lado el modelo comprensivo. Yo acá como que quise hacer como una comparación entre los dos, ¿sí? Entonces el modelo técnico, el ámbito es el de las federaciones, tiene que ver con el rendimiento. En el modelo comprensivo el ámbito sería Profe, educativo. Sí. no avanzan las diapositivas. Oh. Disculpa. ¿La otra la vieron o yo estoy hablando así No, en estás el... hablando, pero por ahí a lo mejor es porque te vas de tema y después volvés, entonces como que no quise interrumpir, pero no avanza. Espera, voy a dejar de presentar. Y voy a volver a presentar. Si no, profe, mándelo y que lo presente alguno de nosotros. ¿Será por el internet que nos pasan Puede lo ser pongo por en una internet, profe. ventana? ¿Cómo dicen ustedes que será mejor en una ventana? No, poner pantalla completa. Entonces todo lo que vos hagas dentro de la compu se presenta, digamos. Que no le lleguen cosas raras nomás, profe. Sí, ahora buscar que aparezca. A ver ahí. ¿Se presenta algo o no se presenta nada? ¿Y ahí? Sí, ¿Están profe, ahí viendo se algo o ve. no? El tema es cuando empieza a pasar por ahí, se le tic, tilda. Estoy tildada hoy. Bueno. Estábamos en esta. No sé si vieron las anteriores. Bueno, Mm. no, estoy yendo por el otro lado.
Bueno, acá hice como una comparación, ¿sí? El modelo técnico, ámbito de las federaciones, implica el rendimiento centrado en el dominio de la ejecución, o sea, yo acá hago foco en la ejecución, hago foco en el producto, por lo tanto, cuando evalúo también, seguramente voy a evaluar el producto y mi referente de evaluación va a ser ese, ¿sí? Y no otro. Y eso, yo no sé si está tan bueno con los chicos, porque bueno, porque tienen diferentes disponibilidades, ¿no? No solamente para aprender, sino los recursos como para responder. Eh, Limitaciones para la educación física, se enfoca en la imitación, en este aprendizaje mimético, ¿sí? Que tiene que ver con imitar, ¿sí? Este aprendizaje mimético seguramente lo vieron en la práctica cuando vieron a Jackson. El modelo comprensivo, el ámbito es el educativo, ¿sí? Es generalista y polivalente, ¿sí? Es decir, un enfoque general, ¿sí? Donde aparezcan diferentes modalidades deportivas, centrado en lo táctico y en lo estratégico, en que se puedan reconocer los problemas y sus posibles soluciones, ¿sí? ¿Qué busca fomentar el modelo técnico? ¿Sí? El dominio de la ejecución antes de lo táctico, ¿sí? Busco imitar, no fomenta la autonomía, ¿sí? Es un modelo de exclusión porque no todos pueden realizar o dominar la ejecución que uno les está pidiendo, ¿sí? Y dice, no permite la participación de los estudiantes, solo para unos pocos, ¿sí? En realidad esto también son como ventajas algunas y desventajas para algunos de los modelos. El modelo comprensivo, bueno, identificar los problemas y generar propias soluciones. Identificar los recursos motores que tienen, las reglas de acciones, relación entre el objetivo, entre los recursos que tengo y las reglas de acción. Puede transferir a situaciones similares, ¿sí? Y enseña los aspectos contextuales. Se trabaja sobre lo contextual, ¿sí? Se busca trabajar sobre los principios tácticos de los juegos deportivos. Las consideraciones pedagógicas y didácticas que tendremos que tener en cuenta es promover el sentido fuerte del saber cómo, identificar los recursos motores y las reglas de acción, reconocer las capacidades cognitivas de los estudiantes, fomentar la construcción de los propios aprendizajes, autonomía, promover transmisión de valores. Esto son todas cosas que ustedes han visto en Juego Motor 1. Estudiante sepa qué es lo que hace y por qué lo hace, ¿sí? Es decir, primero que sepa lo que hace y por qué lo hace y no hacer foco en el cómo lo hago, que tiene que ver con la ejecución, con el dominio técnico. La práctica basada en lo que necesitan los estudiantes y no el docente. Esto, Sairulo Vargas dice que muchas veces nosotros con el deporte escolar en realidad respondemos más a las necesidades de los adultos y no tanto al de los estudiantes, que habría que hacer poco y los protagonistas deberían ser los estudiantes. No perder de vista que los estudiantes tienen distintos niveles y por lo tanto responden a diferentes exigencias. Bueno, la enseñanza comprensiva, ¿qué implica? Una mayor participación y mayor motivación. ¿Por qué? Porque el dominio técnico, como yo primo la ejecución y el dominio de la técnica, no es para todos, no todos van a poder lograrlo, ¿sí? Entonces, el pensar más en lo táctico y el hacer más foco también en la comprensión y en que el chico pueda resolver con lo que tiene, ¿sí? Implica que haya mayor participación. Y muchas veces nos pasa que los chicos
son feos en lo motriz, es decir, posiblemente no les salgan, pero puedan estar comprendiendo muy bien lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces deberíamos trabajar más sobre lo coordinativo para poder lograr también que los chicos puedan ejecutar lo que están entendiendo, ¿sí? Bueno, implica una mayor motivación por parte de los estudiantes, hay una mayor utilidad para el que aprende, ¿sí? Es como que le encuentra como más sentido a lo que se aprende. Y hay una vinculación con la enseñanza horizontal, ¿sí? Bueno, el modelo desde lo táctico, el modelo de enseñanza desde lo táctico implica, ¿sí? Las habilidades motrices y las habilidades técnicas. Ay, no, me estoy quedando sin batería, chicos. Hoy me pasan todas. Estoy lejos ahí, así que me voy caminando acá a conectar esto. Bueno, ¿va bien la firmina o no se ve nada? Sí, profe, se ve mejor ahora. Pasa bien. Bueno, estoy toda enredada acá. Ahí está. Ahora sí, no se me acuerdo. Estoy haciendo lío, estoy sola pero haciendo lío. Bueno, ¿dónde habíamos quedado? Bueno, implica, el modelo de enseñanza desde lo táctico implica tomar habilidades motrices y habilidades tácticas, ¿sí? Enseñar algunas habilidades motrices que necesito y lo táctico de los juegos deportivos, ¿sí? En el caso de que estamos hablando de una enseñanza horizontal, deberían aparecer como tácticas comunes de diferentes modalidades. Mayor interés por la motivación de los estudiantes y los alumnos tratan de buscar sus propias soluciones. Y no es el profe quien las proporciona, eso que siempre les digo yo, no hay que darle la solución a los chicos, ¿sí? Si nosotros les damos la solución, ¿sí? De alguna manera estereotipamos, ¿sí? Sus movimientos y no le damos las posibilidades de que descubra, de que resuelva la mejor forma de resolver ese problema. Y bueno, y acá un poco aparece esto de la verticalidad, ¿sí? Que se trabaja con una única modalidad. Por ejemplo, yo podría centrarme en un modelo vertical y desde el fútbol, ¿sí? Y la horizontalidad, ¿sí? Al poder enseñar, ¿sí? Habilidades y habilidades tácticas de diferentes modalidades deportivas, lo que puedo llegar a lograr es la transferencia, ¿sí? Que es lo que intentamos de alguna manera. Bueno, ¿cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta desde el aprendizaje motor? ¿Sí? Algunas cuestiones que hay que tener, que enseñanza y aprendizaje suceden en el mismo momento. Después, Castejón retoma acá Vygotsky, que ustedes lo vieron en desarrollo, ¿sí? Dice desarrollo de patrones motores básicos, ¿sí? Hay algunos autores que dicen que las habilidades motrices básicas, ¿sí? En realidad aparecerían por maduración, y hay otros autores que dicen no, las habilidades motrices básicas son susceptibles de ser aprendidas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando veían a Gallagher, la pirámide esa de Gallagher, de cómo iba evolucionando los movimientos de los niños, ¿sí? Y que por un lado aparecían las habilidades motrices básicas y después venían las habilidades específicas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, nosotros vamos a ir trabajando con eso, ¿sí? En los juegos motores. Y otra cosa
que se plantea es, me quedo más que sí, que muchas veces nosotros necesitamos la maduración, ¿sí?, para empezar con ciertos patrones motores básicos, pero que son susceptibles de ser aprendidos, eso no cabe la menor duda, porque si no, no tuviéramos estudiantes en 6º grado que no saben correr, o que corren sin levantar la rodilla, ¿sí? Entonces, bueno, ahí algo pasó, ¿sí?, con nosotros, ¿sí? Si tenemos estudiantes que corren de esa manera, si nunca trabajamos las habilidades motrices básicas y algunas cuestiones. En cuanto toma Vygotsky, ¿sí?, con la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo real, en realidad nosotros vamos a trabajar en la zona de desarrollo próximo con los chicos y no en la real. La real es la que, ¿se acuerdan?, que era donde el chico ya lo puede hacer en forma autónoma. En cambio, en la zona de desarrollo próximo necesito de un otro, ¿sí?, que me ayude para poder adquirir el conocimiento o el aprendizaje. Bueno, otra cuestión que nosotros vamos a tomar es la teoría del esquema y la variabilidad de la práctica, que ustedes también ya lo vieron en desarrollo, ¿sí?, que por eso decimos que cuando damos juego motor, ¿sí?, nos paramos sobre la variabilidad de la práctica, dar mucho, ¿sí?, y de todo. Y la teoría del esquema en realidad nos ayuda a entender, ¿sí?, de que, siempre les digo, es como si nosotros tuviéramos una biblioteca en vez de llena de libros, llena de patrones motrices y de esquemas motrices, en donde hay un esquema ahí base, pero que después se va a ir especificando. La enseñanza es la enseñanza global y implica saber qué hacer, ¿sí?, tener la comprensión para decir, bueno, lo que tengo que hacer ante este problema es esto. Esto también obviamente que está relacionado, ¿sí?, con el procesamiento de la información, ¿sí?, entendiendo que los sujetos procesan información. ¿Se acuerdan cuando veían el sistema de Tavares? El sistema de referencia de Tavares, en donde Tavares decía, bueno, en un juego deportivo colectivo tenemos como varios estímulos a que atender, ¿sí? Los jugadores, mis compañeros, los adversarios, la pelota, la meta, el espacio. Aspectos negativos, sí, que en realidad tenemos poca práctica de educación física, sí, muchas veces esas prácticas son descontextualizadas, las situaciones de aprendizaje son cerradas, es decir, que prima el ejercicio, que prima la repetición, la imitación, una práctica constante. Por ahí se enseña algo de una determinada manera, en un determinado entorno, entonces es como que no va más allá de eso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que el aprendizaje sea contextual, la variabilidad de la práctica, variabilidad del aprendizaje, situaciones cambiantes que permiten comprender cuándo y dónde. Esto también tiene que ver con algo que ustedes vieron en desarrollo, que es la naturaleza del contenido que yo voy a enseñar, ¿sí? Y se acuerdan que hablábamos que eran habilidades abiertas, ¿sí?, donde el entorno es cambiante, donde hay incertidumbre. Entonces yo si bien tengo que jugar el juego del principiante y simplificar eso, no tengo que olvidar lo contextual y no tengo que olvidar las características que tiene, ¿sí?, ese contenido que yo quiero enseñar. Bueno, y después dice, para los juegos deportivos con balón, ¿sí?, ¿cómo se podría trabajar?
¿sí? Entonces, propone ahí Castejón la experimentación libre, variar los implementos, una práctica variable, ¿sí? Para estados iniciales de aprendizaje. Esto se puede hacer con una práctica aislada y con una práctica global, ¿sí? Dentro de estas dos, ¿sí? Hay posiciones intermedias, ¿sí? Cuando hablamos de la práctica aislada, es de la técnica, vamos a la táctica, y cuando nos planteamos sobre la práctica global, es de la táctica a la técnica. Bueno, después, esto es un poco lo que dice Blasquez Sánchez, ¿sí? Que esto lo hemos visto en el juego motor 1, que Blasquez se enfoca en los sujetos que aprenden, se parte de la comprensión, el planteamiento es global, reflexión entre los estudiantes y los profesores. ¿Se acuerdan cuando veíamos las fases, que eran 6 fases, como Blasquez presentaba el juego? Y dice que propone la manipulación del entorno social, las reglas y el condicionamiento del medio. ¿Se acuerdan que veíamos ese cuadrito que tiene que ver también con lo estructural y lo funcional? Maslow tiene como otra mirada, que también ustedes lo vieron en el procesamiento de la información, a este autor, ¿sí? Pero tiene como otra mirada. Si bien, ¿me escuchan? ¿Están ahí? Porque no los veo. Sí, profe. Sí, acá Bueno. estamos. Maslow tiene como otro enfoque. En realidad hace hincapié en la educación de la táctica, pero en realidad parte del dominio técnico, ¿sí? Para que la educación de la táctica sea efectiva. Es decir, que presenta ahí como una oposición con respecto a esto que plantea Blasquez, ¿sí? Entonces, para Maslow dice que lo importante es la percepción y la significatividad táctica, y que va a depender de la edad que tengan los estudiantes, de la experiencia y de los conocimientos específicos. Entonces, él propone ir de la técnica a la táctica individual y luego ir a la táctica colectiva. ¿Sí? Ese sería el enfoque que tiene Maslow. Y Profe, en realidad, sí. ¿eso no es lo que enseña el profe Britos en una optativa? Que creo que es gimnasia deportiva. Ir como de la técnica a la táctica En para ir gimnasia, al deporte. no tengo idea qué es lo que hace el profe Britos. Ah, bien. La verdad que te mentiría si sé lo que hace. Sé que da gimnasia, pero no sé cómo es que da y cómo es que da la gimnasia deportiva, ¿sí? Bueno, ahí para la gimnasia también habría que ver esto de la naturaleza, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tipo de habilidades requiere? No son las mismas que las que requiere los juegos deportivos, ¿no? Entonces también habría que ahí revisar cuáles serían las metodologías para la gimnasia deportiva. La verdad que yo mucha opinión no te puedo dar con respecto a eso porque no sé qué es lo que hace el profe Britos. Es más, capaz que le tendrías que preguntar a él. Bueno, esto es lo último que vamos a ver. En realidad acá está muy interesante cómo ha presentado el cuadrito acá Castejón, porque en realidad tiene que ver qué contenidos va a dar, cuál es la concepción de alumno, cómo organiza los contenidos, los métodos de enseñanza o las técnicas de enseñanza. Así ustedes creo que lo ven, que ven Gómez en didáctica, creo que Gómez le llama las técnicas. Bueno, no sé si alguien escribió, si me puede alguien abrir el micrófono y leer, si quieren preguntar Profe, algo. Sí. con respecto a ese cuadro, tenemos que saber diferenciar los modelos verticales, horizontales y lo que hace hincapié cada uno, tipo todo es un cuadro ese. No es saberlo de memoria, por eso Es yo saber diferenciar, digamos. exactamente, tampoco me voy a poner yo a leerles minuciosamente este cuadro, sino
bueno, algunas cuestiones a tener en cuenta. Si se Sí, fijan sí. ustedes, acá hay una parte que son los modelos comprensivos, ¿sí? Y dentro de esos modelos comprensivos hay modelos verticales, es decir, que solamente me centro en la enseñanza de una modalidad, ¿sí? Y hay modelos horizontales, ¿sí? Esos modelos horizontales, ¿sí? En realidad toman múltiples modalidades, no hacen foco en una sola modalidad, ¿sí? Bueno, después hay otros que hacen más foco en lo estructural y se centran en el juego, y hay otros que hacen más foco en la comprensión, pero centrados en el juego. Después, si ustedes ven acá, es interesante también ver la concepción de alumno, o sea, cómo yo estoy viendo al estudiante. Es decir, en un modelo vertical, ¿sí? Sobre todo centrado en la técnica, que es el que primero aparece, yo estoy pensando que ese sujeto no tiene saberes previos, ¿sí? Y que necesita del profesor, ¿sí? Que es el que tiene el conocimiento, ¿sí? Para que lo guíe. En cambio, en los otros modelos comprensivos, estoy pensando que esos sujetos estudiantes, ¿sí? Tienen, primero, que son capaces de reflexionar y de construir su propio aprendizaje, ¿sí? Entonces, por ahí también es interesante ver cómo yo estoy viendo a los estudiantes, ¿sí? Esto que yo siempre les digo, cuando yo me paro en el patio y voy a enseñar, yo me posiciono desde un lugar, ¿sí? ¿Qué estoy pensando? De la educación física, de los juegos motores, de los estudiantes, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Después presentan, dentro de los modelos comprensivos, el modelo integrado, ¿sí? Que en realidad este modelo es el de Castejón. Entonces, ¿qué dice Castejón? Castejón dice que tienen que aparecer las dos juntas, ¿sí? La técnica y la táctica. Pero en realidad él hace como un cruce de la técnica y la táctica. Es decir, si yo voy a hacer más foco en la técnica, lo táctico tiene que ser de menor dificultad. Y si yo voy a hacer foco en lo táctico, lo técnico tiene que tener menor dificultad. Es como que hace un cruce entre técnica y táctica, donde va a hacer foco en una y no en la otra. Bueno, después están el modelo constructivista vertical y horizontal, ¿sí? Vamos en lo mismo, cuando hablamos de vertical, hablamos de una sola modalidad, y horizontal de múltiples modalidades, ¿sí? Aparecen los diferentes objetivos, los tipos de situaciones de enseñanza, como para que ustedes se vayan guiando. Después, que estoy pensando seriamente si vamos a seguir si juego motor va a seguir tomando a Castejón, porque tengo entendido que lo están viendo también algunos con la profe Yurgar. Entonces, bueno, también hay otro material que hable más de cada uno de los modelos. Entonces, si ustedes quisieran ahí como profundizar, ¿sí? Hay otros, tengo otros textos que en realidad priman más, algunos hacen, por ejemplo, explican el modelo integrado versus otro modelo, hay un poco más, ¿sí? Bueno, ahora nosotros decidimos con los profes de Juego Motor 2 este texto, pero bueno, posiblemente lo podamos estar cambiando. Tengo otros textos, si quieren los subo al aula y los dejo como complementarios, porque bueno, sé que a algunos les puede llegar a interesar, ¿sí? Bueno, no sé si no hay preguntas. Ya saben lo que tienen que hacer, ¿sí? Es leer Gómez,
relacionar Gómez con el juego motor 1, para que entremos ahí un poco en el saber didáctico y, bueno, vayan avanzando con las observaciones y lo próximo que les voy a subir va a ser, van a tener que tomar los contenidos del diseño, los de juego motor y van a tener que alimentar eso. Por ejemplo, en el diseño les sale los juegos modificados y salen juegos modificados de invasión, de Blanco y Diana, de Baticampo, de cancha dividida, ¿sí? Solo sale eso. Entonces ahí adentro ustedes van a tener que poner qué de la cancha dividida, qué del Baticampo, qué de la invasión, ¿sí? De alguna manera para que hagamos una estructura de todos los contenidos del juego motor y después podamos hacer un buen recorte, ¿sí? Y decir, bueno, yo voy, en mi propuesta voy a trabajar sobre esto, ¿sí? Eso es lo que también voy a estar subiendo ahí al aula para que vayan haciendo, ¿sí? Bueno, no sé cuándo nos vemos, gente. Esta semana pareciera que no, pero voy a subir el PowerPoint y bueno, si seguimos con esta, seguramente nos veremos en un Meet. Ojalá que no. Para la próxima clase, si es presencial, yo sé que lee como va como más, se me atrasó porque se me fueron, pero eran los que habían empezado primero, estaban trabajando ya con juegos, ¿sí? Vamos a poner en práctica esos juegos, los del C, traer preparado un juego modificado con variantes estructurales y funcionales para revisar, bueno, ¿qué estoy enseñando? ¿Sí? Que también lo van a presentar en la parte práctica. ¿Estamos? Si Listo, no hay profe. más, Profe. Dalila, sí. Sí, yo algo para los chicos. Yo trabajo ahí en escuelitas del Kempe, que son toda iniciación deportiva, y averigüé por el hecho de que si podíamos ir nosotros a ver las clases. Por mi grupo pregunté, y me dijo que sí, que no había drama, y me pasó varios horarios. Así que si alguno no tiene la posibilidad de ir a un colegio o a un club, por contacto o lo que sea, que me hablen a mí, yo no tengo drama, me dijeron que sí, que no hacía falta papeles ni nada. Así que si quieren, Bueno, que me hablen al privado. Acá al lado. Sí, la mayoría tienen mi número, así que me hablen y coordinamos para ver qué grupo va a qué deporte, digamos. Pero es toda iniciación deportiva lo que se da. Así que yo no tengo drama en pasarles el número a la gente. Bueno, muchas gracias, Dalila. No, nada. Bueno, chicos, que anden muy bien. Cuídense. Chao, profe. Que ande bien. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Chao, profe.